Hola, en la clase de hoy vamos a ver quizás el elemento más característico de una instalación fotovoltaica, que es el módulo fotovoltaico. El módulo fotovoltaico no es más que la asociación en serie y en paralelo de las celdas fotovoltaicas que hemos visto antes, ¿de acuerdo? La que has visto en otras clases. Estos módulos pueden ser tan grandes como uno quiera, en el sentido de que va a depender del número de celdas que le pongamos a ese módulo. Realmente, a día de hoy en el mercado existen dos tamaños estandarizados de módulos fotovoltaicos, que son módulos de 60 celdas o de 72 celdas. Pueden ser policristalinos, monocristalinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tamaño estandarizado es de 60 celdas o de 72 celdas. El de 60 celdas tiene unas medidas aproximadas de 1,65 m de alto por 1 metro de ancho, y el de 72 celdas pues 2 metros de alto por 1 de ancho. Bueno, como te decía, yendo un poquito de menos a más, tenemos la celda fotovoltaica. Luego, si asociamos dentro de un módulo una serie de celdas, conseguimos el propio módulo fotovoltaico. Ese módulo fotovoltaico lo podemos, que lo veremos un poquito más adelante, conectar en serie con otros módulos y a su vez en paralelo con otras filas de módulos, a lo que llamaremos string, cadena, array. Hay un montón de... dependiendo un poquito de cada zona se le llama de una manera u otra. Aquí en España se le suele llamar cadena o serie, y quizás en nomenclatura un poquito más anglosajona, string. Generalmente, bueno, a mí me gusta decir string a la combinación en serie de módulos. Me gusta llamarle string por diferenciarlo un poquito de la serie en sí, ¿no? De la palabra serie, de la asociación en serie de módulos. Pero, en fin, los puedes llegar a nombrar como quieras, string o serie, generalmente string o serie. Continuando un poquito, bueno, pues ahí tienes a nivel esquemático cómo se unen las series dentro de un módulo. Tenemos combinación en serie de las celdas y series en paralelo. Con eso se consigue el voltaje del módulo y la intensidad que es capaz de dar el módulo fotovoltaico. Y bueno, pues como te comentaba, dependiendo de la naturaleza o la tipología de la serie, conseguimos módulos monocristalinos o módulos policristalinos. Si recuerdas de cuando vimos en la clase anterior los tipos de celda y su fabricación, recordarás que la celda monocristalina, que es la más pura, es la más eficiente, nace de un lingote que es circular, ¿de acuerdo? Porque recuerda que la manera de fabricación era a través de un material fundido. Se implantaba una semillita, se iba tirando de esa semillita al mismo tiempo que el material fundido cristalizaba del mismo orden molecular que la propia semillita. Entonces al final salía un lingote circular. Ese lingote circular se cortaban o se hacía lo más rectangular posible y en ese proceso de corte, para conseguir un lingote lo más rectangular posible, quedaban unas esquinitas. Bueno, pues esas esquinitas es lo que ves ahí en ese módulo, que se ve blanquito, se ven unos huequecitos blanquitos. Eso te va a permitir identificar de lejos que es un módulo de celdas monocristalinas. Sin embargo, el módulo policristalino, como ya no hace falta plantar esa semillita ni nada, sino que se mete en un matraz de cuarzo, generalmente pues material fundido, restos, por ejemplo, de los cortes de los lingotes del monocristalino, pues ya ese material fundido sale en un molde ya cuadrado. Por eso las celdas son cuadradas. Y entonces de lejos no veremos, cuando veamos un módulo policristalino, no vas a ver esos huequecitos blancos. Vas a ver unas líneas blancas, pero que eso es la separación en sí de la propia celda, pero no vas a ver esos huequecitos entre las celdas.
Y bueno, aunque te he dicho que a nivel comercial los módulos son o de 60 o de 72 celdas de manera estandarizada, en el mercado podemos encontrar diferentes tipologías de módulos, ¿vale? En función de pues el número de celdas que llevan y la aplicación. Pues hay veces, por ejemplo, podrás ver de vez en cuando, pues en las farolas solares los módulos no son de 1,65 m por 1 o de 2 por 1 metro, sino que son más pequeñitos, o módulos más antiguos. Los módulos más antiguos sí que tienen otros formatos. Pero bueno, al final el tamaño de la celda es estandarizado, así que el tamaño del módulo lo da el número de celdas que lleve en sí el módulo. ¿Cómo está compuesto el módulo? Bueno, pues el módulo, claro, sabemos que lleva el módulo, la parte más importante son las celdas solares, pero esas celdas solares tenemos que protegerlas de impactos, tenemos que protegerlos de la suciedad, tenemos que protegerlos de la propia manipulación del operario cuando está manejándolos. Entonces, se le dota de un marco. Es un marco de aluminio, color aluminio además, que a veces, pues, si lo pides a fábrica, pues pueden darte un módulo negro o de otro color, pero es un marco de aluminio puro y duro, que es lo que le va a dar consistencia, y rigidez al conjunto. Luego hay un vidrio frontal, es un vidrio templado, es como el de los coches, es un vidrio que protege al módulo de impactos. Recuerda que este módulo va a estar a intemperie y puede recibir granizo, puede incluso, recibir alguna pedrada de algún listo o algún pájaro o, bueno, cualquier cosa. Entonces este vidrio está templado para poder aguantar diferentes impactos. De hecho, para protegerlo un poquito, para ver si son capaces de resistir al granizo, les hacen muchas veces pruebas, unos ensayos que son como que les lanzan unas bolas de golf, ¿de acuerdo? Como es un cristal templado, cuando este cristal rompe, suele romper, y a mí me ha pasado, ¿de acuerdo? Porque el módulo flexa más de la cuenta, o porque cuando esos módulos se instalan sobre la estructura fotovoltaica, no se dejan la suficiente distancia de dilatación, y entonces el cristal prácticamente no puede aguantar esa tracción o la torsión. Entonces ahí es donde parte. Como es un cristal templado, en lugar de saltar por los aires, pues pasa como cuando se rompe un cristal de un coche. Realmente lo que pasa es que se descae, se desquebraja. Luego se le pone un encapsulante EVA, que le llaman, que es una especie de metacrilato, un polímero, es un polímero flexible, que ese polímero lo que va a hacer, además de proteger o ser una capa adicional ante cualquier impacto, pero sobre todo lo que se utiliza es, como es un poquito flexible, lo que se utiliza es para poder sellar la celda respecto a cualquier humedad, polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene lo más importante, las celdas solares. Las celdas solares, la asociación en serie y paralelo de las celdas, unidas entre sí por dos finas hilitos, ¿vale?, de color plata. Y ya vamos para la parte posterior, que se le pone otro EVA, se le coloca un recubrimiento trasero, que también es una capa de diferentes materiales que le da junto al marco la rigidez que necesita el módulo para que el módulo no baile, para que las celdas solares se mantengan fijas y rígidas sobre una superficie. Y ya por último, la caja de conexiones, o junction box, ¿vale? En esta cajita de conexiones es una cajita negra que está detrás del módulo, que ahí se recogen todas las conexiones de la celda,
nos salen dos cablecitos, que es el polo positivo y el polo negativo, como si fuera una pila, ¿de acuerdo? Pero salen en forma de cablecito, que es lo que luego vamos a utilizar para conectarlo a otro módulo o llevar ya la corriente hacia el inversor, dependiendo, ¿vale? Y donde tiene elementos de protección, pues tiene diodos, tiristores y alguna cosita más para proteger al módulo pues, de corrientes inversas, sobrecorrientes, etcétera, etcétera. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando tengamos que analizar un módulo? Cuando nosotros no vamos a mirar un módulo porque es bonito, porque es de 60 o de 72 celdas. Vamos a ver las propiedades eléctricas, también mecánicas, ¿no? Pero sobre todo las propiedades eléctricas que tiene el módulo. ¿De entonces, cuando nos metamos en la ficha técnica del módulo, siempre vamos a encontrar el rated power, que es la potencia la potencia que da en el punto de máxima potencia, que es la potencia que nos va a definir el módulo. Es decir, cuando hablamos de un módulo de 300 vatios, de 330 vatios, de 365 vatios, nos estamos refiriendo al rated power. La tolerancia, ¿de acuerdo? No todas las celdas son exactamente iguales y por lo tanto la asociación en serie paralelo de esas celdas que nos da el módulo hace que no todos los módulos sean iguales. Todos los módulos al final de la cadena de producción le hacen un ensayo de iluminación, que ahora lo vamos a ver, voy a explicarlo un poquito más. Entonces, de ese ensayo de iluminación se sacan las características eléctricas de ese módulo. Entonces, esos módulos se clasifican en función de la potencia de salida que dan. Entonces, antiguamente, por ejemplo, hasta hace 5 o 6 años, los módulos se decía que tenían tolerancia positiva o negativa. Es decir, que te decían que el panel a lo mejor era de 200 vatios, pero con un más menos 5% de tolerancia. Es decir, que podía ser de 200 vatios o hasta 200 más un 5% o 200 menos un 5%. O sea, ese módulo iba a estar en ese rango. A día de hoy la tolerancia siempre es positiva. O sea, si te dicen que hay un módulo de 330 vatios, pues que sepas que como mínimo, si simulas las condiciones de laboratorio, si simulas el ensayo con el cual se hace la prueba de iluminación, pues ese módulo como mínimo te va a dar 330 vatios. Más la tolerancia positiva, si tienes suerte. Bueno, luego también te suelen dar la intensidad en el punto de máxima potencia, el voltaje en el punto de máxima potencia también, la intensidad de cortocircuito, que ya vimos lo que era la intensidad máxima que puede alcanzar, en este caso el módulo, y el voltaje de circuito abierto, que es el voltaje máximo que puede alcanzar el módulo, ¿de acuerdo? Si te fijas, vas a ver que te dan la intensidad en el punto de máxima potencia, el voltaje en el punto de máxima potencia, que no son la intensidad máxima y el voltaje máximo, ¿de acuerdo? Recuerda esa grafiquita que vimos en la clase pasada, en la que observabas que aunque el voltaje de circuito abierto era el máximo voltaje que podía alcanzar el módulo, en ese punto la intensidad era 0 y viceversa, ¿vale? Entonces, todos estos datos nos los dan con un motivo, nos los dan para luego poder hacer una serie de cálculos en nuestro diseño, en nuestras configuraciones de módulos, que lo veremos más adelante. Bueno, pues estos datos que te acabo de comentar son datos medidos en unas condiciones muy particulares. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Sabes, porque lo vimos en la clase pasada, que cuando la intensidad de la celda, y por lo tanto del módulo, vamos a hablar del módulo, depende directamente del índice de radiación que recibe. Y el voltaje que tiene una celda y por lo tanto el módulo depende directamente de la temperatura. El voltaje y la intensidad, el resultado del voltaje y la intensidad nos da la potencia. Entonces, si nosotros vamos por la calle y decimos que tengo un módulo de 200 vatios, tengo que acompañar también, decir, bueno,
ese módulo da 200 vatios cuando recibe tantos vatios por metro cuadrado de radiación y a tal temperatura de la celda. Porque tú y yo podemos decir que nuestro módulo da 200 vatios, sin embargo el mío es mejor, porque el mío lo da en unas condiciones peores que las tuyas, ¿no? Entonces se definieron unas condiciones estándares de laboratorio. De esta manera, cuando alguien dice que un módulo es de 300 vatios, o de 320, o de 350 vatios, siempre va a estar referido a que ese módulo da 350 vatios cuando recibe un índice de radiación de 1000 vatios por metro cuadrado, la temperatura de la celda, no ambiente, de la celda está a 25 grados y va en un valor espectral de 1,5 atmósferas. Entonces, es muy importante que sepas que un módulo de 330 vatios da 330 vatios en esas condiciones, porque luego veremos cómo nosotros tendremos que intentar saber qué condiciones reales nos vamos a encontrar cuando coloquemos nuestro módulo para saber cuál va a ser la potencia que va a dar nuestro módulo, ¿vale? Quiero que lo sepas desde ya, porque lo volveré a comentar, ¿de acuerdo? 330 vatios o un módulo de 200, de 300, me da igual, de la potencia que nos digan, tienes que saber que da 300 vatios en un punto de trabajo muy específico. Ese punto de trabajo no es el real, ese punto de trabajo varía y por lo tanto si varía ese punto de trabajo va a variar la potencia. Pues ¿qué más datos nos dan? La eficiencia del módulo, nos dan el NOCT. El NOCT es el Nominal Operation Cell Temperature. Perdona mi inglés. Entonces, cuando entenderás mejor un poquito más adelante cuando empecemos a calcular nuestra configuración de los módulos, por qué es importante este dato. Este dato nos está dando la temperatura de la celda, en función de la temperatura ambiente. Es decir, nos da un segundo punto de trabajo, ¿de acuerdo?, para poder saber cómo evoluciona la potencia en un módulo. Si solo tenemos un punto, si nosotros solamente nos dieran las condiciones estándares de laboratorio, sabemos cómo se comporta el módulo en ese punto de trabajo. Pero no tenemos la posibilidad de ver en condiciones reales cómo cambia, porque no tenemos otro punto con el cual comparar. Entonces, con el NOCT vamos a tener un segundo punto de trabajo, ¿de acuerdo? Y con estos dos puntos de trabajo vamos a sacar o vamos a poder prever cómo se va a comportar el módulo en unas condiciones diferentes. Luego nos dan el voltaje, el coeficiente de voltaje y el coeficiente de intensidad. Esto es cómo varía tanto el voltaje y la intensidad en función de la temperatura. Aunque ya sabemos que la intensidad casi no varía en función de la temperatura, es prácticamente despreciable. ¿Qué más nos vamos a encontrar en la ficha técnica? Pues nos vamos a encontrar esta curva. Estas curvas nos relacionan la potencia, nos dice cómo varía la potencia del módulo en función del voltaje y en función de la intensidad de radiación que se recibe, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tú puedes ver que la temperatura, se está suponiendo que la temperatura de la celda se mantiene constante y ahora le dicen al módulo, bueno, pues ahora te voy a bombardear con una radiación de 1000 vatios metros cuadrados. Bueno, pues vamos, como el voltaje, como la potencia, como el voltaje se mantiene constante para cada una de las líneas, ¿de acuerdo? Sin embargo, la potencia sube. Fíjate, el voltaje se mantiene constante, ¿de acuerdo? Si tú, por ejemplo, en voltaje de 40 voltios, no ha variado, lo que varía es la potencia, en función de la radiación. ¿Por qué? Porque está variando realmente la intensidad, la temperatura se está manteniendo constante. Y aquí vemos, pues, una gráfica parecida, ¿de acuerdo? No es la potencia, es la corriente, nos está relacionando la corriente en función de la radiación. Y ahí sí que se ve claramente como manteniendo la temperatura constante a 25 grados, sí, el voltaje no varía, pero sí, prácticamente no varía, pero sí que vemos como las líneas de corriente, la corriente que obtenemos del módulo,
se van reduciendo, ¿de acuerdo? Tenemos que para 1000 vatios por metro cuadrado la corriente está pues por encima de 9, para 800 está por debajo de 8, para 600 está un poquito debajo de 6, para 400 está en 4, etc. Vamos viendo cómo se va reduciendo. Estas gráficas realmente son más temas visuales más que otra cosa, porque luego realmente el comportamiento lo vamos a ver con una serie de fórmulas. Y bueno, no quería irme sin hablarte de una nueva tecnología que ha salido al mercado. Hasta ahora hemos visto celdas mono, celdas poli, celdas amorfas, ¿no? Bien, pero ahora está saliendo al mercado un tipo de módulo, lleva año y medio, 2 años, todavía no está las soluciones a nivel de fotovoltaica todavía no están demasiado desarrolladas, que son los módulos bifaciales. ¿De acuerdo? El módulo bifacial no es más que el módulo tradicional en el que la celda, generalmente monocristalina, ¿de acuerdo? Se está trabajando con celda monocristalina, se hace un tratamiento también en la parte posterior de la celda, a nivel de celda, y entonces la celda es capaz de producir energía tanto por la cara frontal, por donde le viene la radiación directa, como por la parte posterior. Y tú preguntarás, bueno, pero por la parte posterior no le llega radiación directa. Trabaja con radiación difusa y radiación de albedo. Por eso es difícil poner en práctica este tipo de soluciones a día de hoy. Porque tú necesitarías medir, mientras que tú sin necesidad, no necesariamente midiendo en el sitio, puedes saber la radiación directa que tienes. Pues si no tienes ninguna pantalla delante ni ningún obstáculo, sabes la radiación directa que tienes por históricos, por ejemplo en la NASA, como te expliqué. En la parte posterior es muy difícil saber cuánta radiación de albedo o cuánta radiación difusa tienes, porque aunque en la NASA a ti te puedan decir, mira, tienes tanta radiación difusa, pero tú tienes que tener en cuenta que esa medición sería sin ningún tipo de obstáculo, ¿de acuerdo? Pues mira, tienes tanta radiación directa y tanta radiación difusa si no hay obstáculos. Pero sin embargo tú estás poniendo un módulo, te llega la radiación directa y aquí no puedes tener la misma radiación difusa que te dice la NASA porque ya el propio módulo hace de obstáculo. O sea, es muy difícil. Ahí hay que medir, necesariamente hay que hacer mediciones de radiación de albedo y difusa para saber o para poder prever cuánta producción vamos a sacar de la parte posterior del módulo. Pero bueno, que sepas que esto se está desarrollando. Como te decía, es un módulo que trata de aprovechar tanto la radiación directa por la cara frontal, como tradicionalmente se hace, como radiación de albedo o radiación difusa por la cara posterior. Y a nivel de la celda, ¿en qué se diferencian? Bueno, ahí a la izquierda tienes la celda tradicional, tanto en la parte delantera como en la parte posterior, y en la parte derecha también tienes lo mismo para un módulo bifacial. La celda no es la misma, el tratamiento es diferente. ¿Vale? El tratamiento es diferente porque ahí, mientras que en la celda tradicional tenemos la unión PN simple, en la celda bifacial se dopa doblemente, ¿vale? El proceso es un poquito más complicado. Y además, en la celda bifacial también se le añade no solo antirreflectante en la parte de arriba para poder absorber más energía solar, sino que en la parte posterior también se mete más antirreflectante. Es decir, que aunque nosotros veamos la celda azul por delante y por detrás, realmente no es el mismo tipo de celda, ¿vale? Es una celda un poquito más compleja. Y nada, y a nivel de módulo, lo único es que se elimina todas las capas posteriores, como el EVA posterior o la capa o el encapsulante posterior, se hacen totalmente translúcidos, ¿vale? Se deja el EVA y realmente se pone una segunda capa transparente, pues un cristal, como el cristal delantero, pues por detrás también. Y ahora nos vamos a meter en el generador fotovoltaico. Bueno, pues si hemos visto que el módulo es la asociación en serie y paralelo de celdas, el generador fotovoltaico, ¿qué es? La asociación en serie y paralelo de módulos fotovoltaicos.
¿Cuál será cuántos módulos va a tener el generador? Bueno, pues tan fácil como multiplicar el número de módulos que tenemos en serie por el número de módulos, por el número de filas que tenemos en paralelo, ¿de acuerdo? No, esto no es muy difícil. La potencia es igual. Si todos los módulos tienen la misma potencia o estamos trabajando con módulos de idéntica potencia, pues la potencia total del generador será la suma de las potencias de todos los módulos que tenemos. ¿Tipos de generadores? Bueno, pues todos los que queramos imaginar. Desde la granja tradicional, o parque fotovoltaico, o pues a nivel para vender energía, que son extensiones enormes de tierra en las que ponemos módulos fotovoltaicos con el objetivo de generar para vender. Las instalaciones de autoconsumo, que tenemos generadores fotovoltaicos en los techos, ¿vale? Ahora lo estamos... Esta, digamos que es la vía que más se está desarrollando a nivel mundial. Aunque a nivel mundial los generadores fotovoltaicos en parques fotovoltaicos están creciendo, los países a nivel gubernamental están estableciendo políticas para que este tipo de generadores prolifere. A nivel particular, a nivel de industrias, de comercios, de viviendas, los generadores fotovoltaicos para autoconsumo son los que están teniendo mayor evolución en el mercado. También podemos tener generadores fotovoltaicos en marquesina de parking, muy útil. De esta manera se aprovecha un espacio muerto, ¿de acuerdo? Y además le damos sombra a los vehículos. Y aquí, bueno, pues quería ponerte un ejemplito, que también veremos alguna cosa más adelante, de un generador fotovoltaico diferente, que en lugar de que los módulos están orientados al sur, están orientados este-oeste, ¿vale? Veremos un poquito más adelante cuándo puede tener sentido o qué ventajas y desventajas puede tener este tipo de generadores fotovoltaicos, que también se están poniendo mucho de moda. Y bueno, hasta aquí el mundo del panel fotovoltaico, el generador fotovoltaico. Nada, recordarte que el panel fotovoltaico es la asociación en serie paralelo de celdas fotovoltaicas y el generador fotovoltaico es la asociación en serie paralelo de módulos fotovoltaicos. Has visto que el módulo fotovoltaico no es solamente las celdas, sino que tiene una serie de capas que le dotan de protección medioambiental y protección mecánica a las propias celdas, que llevan su cajita de protecciones detrás, en el que saldrán dos cablecitos que serán los que utilicemos para conectar, y que a día de hoy, aunque tenemos módulos monocristalinos, policristalinos y de thin film o cristal amorfo, pues que ya está apareciendo y habrá que estar atento esta nueva tecnología, estos nuevos módulos bifaciales, a ver cómo el mercado da respuesta ahora mismo a la dificultad de poder estimar la producción de la cara posterior de los módulos. Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.